Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos con la capacitación de Meter. Es una capacitación más que nada técnica sobre las distintas conexiones y cuidados y detalles que tiene esta instalación y configuración que no es complicada, pero tampoco es fácil. Empezamos con la presentación. Bueno, confírmenme ahí si están viendo la presentación. Perfecto, Diego, se ve bárbaro. Se ve bien. Bueno, bueno, los Meter son inhibidores de inyección, como todos conocen, que más que nada la principal función, si bien son aparatos que fueron diseñados para hacer lecturas de potencia, corriente, tensiones y demás parámetros eléctricos, en particular tienen el uso en energía fotovoltaica para mandar una señal hacia el inversor y que el inversor se pueda autorregular y limitar la potencia de energía que se está devolviendo a la red, que puede ser un cierto porcentaje o puede ser cero, ¿no? Podemos inhibir totalmente la inyección a red o la podemos inhibir parcialmente. Bueno, empecemos con viendo un circuito. Acá pueden ver un circuito monofásico. Acá tenemos un inversor monofásico. Déjenme un segundo a ver si corro. Ahí está, perfecto. Bueno, inversor monofásico. Y como pueden ver, tenemos eh, este, este lado, este sector que estoy marcando acá con el cursor. Tenemos la térmica del inversor, los tres cables que llegan al inversor, que son fase, neutro y tierra. Y acá, en este sector, estamos viendo el meter. En este caso es un meter monofásico del tipo SPM, monofásico. Estos diagramas ustedes los pueden solicitar y se los podemos brindar cuando los requieran. No duden en pedirlos. Los tenemos todos armados. Eh, Bueno, lo que podemos observar acá es primero la posición del meter, que es lo más importante, ¿no? Fíjense que el meter está lo que llamamos eléctricamente aguas arriba de los consumos, ¿eh? Acá estoy señalando los consumos, las térmicas de los consumos, y aguas arriba del inversor, ¿no? O sea, este es el meter y tenemos conectado aguas abajo los consumos y en paralelo el inversor. Y aguas arriba del meter vamos a tener conectado la red. Esto es esencial para que el meter pueda funcionar bien y el inversor pueda autorregularse bien. Si por algún motivo quedan las cargas aguas arriba del meter, el meter va a leer mal, por lo tanto, la señal o la información que le envía el inversor va a ser errónea. Y eso va a traer problemas de medición, va a traer problemas de funcionamiento. Eh, ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué cables de conexión vemos? Bueno, acá en marrón vemos los cables de entrada y salida en este caso de fase, ¿no? Y abajo vemos los cables de entrada y salida de neutro. Y acá podemos ver los tres cables de comunicación o los dos cables de comunicación A y B. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y acá vemos el detalle de la conexión del meter. En este caso, como vuelvo a repetir, es un meter monofásico del tipo SPM. Tengo entrada de línea o fase por uno, salida por 2, entrada de neutro por 3, salida de neutro por 4, ¿no? Y recuerden el diagrama anterior, siempre el meter, aguas abajo de la red, aguas arriba de los consumos y el inversor. Este es un meter que tiene un límite de corriente de 100 amperes.
¿Y qué más podemos observar? Podemos observar, por ejemplo, acá los pines de conexión A y B. 5 y 6 A y B, que son los cables de comunicación que van a ir hacia el puerto de comunicación del inversor. Bueno, acá lo vemos otra figura también del mismo meter. Acá podemos ver los cables de comunicación 5 y 6, ¿no? A y B, que van hacia el inversor. El A es el cable blanco y azul, y el B es el cable naranja y blanco y naranja, ¿no? Acá ya estamos parados en el manual del inversor. Siempre lo que deberíamos hacer de manera correcta es chequear manual de meter, chequear manual de inversor, ¿no? Acá estamos viendo el manual del inversor. En este caso es el sector de comunicación, donde podamos encontrar el detalle donde tenemos que conectar los cables A y B que vienen desde el meter. En este caso, en este inversor, un MIN 6000 TLX, los, Recording in progress. los cables de señal van a entrar en 7 y 8. Te pido por favor que cierren, si hay un micrófono activado, por favor que lo cierren. Una vez que conectamos el meter, tanto la parte de potencia como la parte de comunicación, y conectamos la parte de comunicación al inversor, queda la última fase, es la configuración. En el meter no se debe configurar nunca nada, ya viene configurado desde fábrica. Lo que sí se debe configurar es el inversor. En el inversor vamos a entrar, por ejemplo, en el MIN 6000, set parameter, general advanced, password y hasta llegar a Sport Limit. En Sport Limit vamos a poner on y vamos a elegir meter. Y después de elegir meter nos va a poner el rango de limitación de potencia. En este caso, el porcentaje este que está acá indica qué potencia del inversor va a inhibir, se va a inhibir a la inyección. Si yo quiero cero exportación, tengo que poner 0%. Si yo quiero exportar la mitad y el inversor es de 6000, o sea, exportar una potencia de 3000, tengo que poner 50%. Esa es la lógica de cálculo. Y acá lo tienen, bueno, acá tienen el detalle, un ejemplo. Si la red se puede exportar hasta 4 kilowatts y el inversor es de 5, ustedes hacen el cálculo, 4 dividido 5 me da 0,8. Por lo tanto, yo voy a configurar 80% acá en Sport Limit Rate, 80% para que el inversor, ejemplo, un inversor de 5 va a llegar hasta 4. Bueno, este gráfico que tenemos acá lo hicimos en base también a los problemas que fuimos observando en las instalaciones. ¿Qué suele suceder? Suele suceder que se hace una instalación y se coloca, por ejemplo, el meter abajo del inversor. Acá lo pueden tener, acá lo ven abajo del inversor. Pero, ¿qué habíamos hablado al principio? Que el meter tenía que estar, como lo muestra esta imagen, el meter tenía que estar aguas arriba de las cargas, aguas arriba del inversor. Si yo al meter lo coloco de este lado de la conexión eléctrica, el inversor me va a quedar aguas abajo, como solicita el requisito, pero las cargas no.
Entonces, volviendo a este gráfico, si yo el meter lo coloco inmediatamente abajo, en un tablerito abajo del inversor, tengo que lograr que, si bien físicamente el meter está abajo del inversor, que eléctricamente las cargas estén aguas abajo del meter. Por lo tanto, voy a tener que tener dos cables, dos conjuntos de cables, que en el caso de ser monofásicos van a ser tres, ¿no? Fase, neutro y tierra, o fase y neutro en su defecto, y el otro par va a ser fase y neutro. Y en el caso de trifásico van a ser R, S y T y neutro. Para lograr que las cargas estén aguas abajo del meter, acá lo está indicando el gráfico. Acá tenemos las cargas y tengo que poner un cable que vaya hacia el tablero del meter, salga de la parte inferior del meter hacia las cargas que van a estar en el tablero principal. Y la red, que puede estar en este tablero principal, puede estar manifestada a través de las barras del tablero. La red va a haber otro cable que va a salir directamente de la red y va a ir hacia el tablero del meter y va a entrar en la parte superior del meter. Esta es la forma con la cual algunos clientes que pusieron el meter lejos del tablero principal, lejos de lejos de, digamos, de la alimentación de los consumos principales y lo pusieron abajo del inversor, la única forma que hubo de solucionar este problema. Porque repito, eléctricamente, para que el meter mida bien y el inversor se pueda autolimitar bien, tiene que estar aguas abajo de la red, aguas arriba de las cargas y el inversor. Aguas abajo de la red, aguas arriba de las cargas y el inversor. ¿Está bien? Y ustedes dirán, bueno, tengo que aumentar el costo de cable, porque acá voy a tener dos conjuntos de cable. Por un lado, los cables que salen del meter hacia las cargas, y por otro lado, el conjunto de cables que vienen de la red hacia el meter, ¿no? Doble conjunto de cable, que esto multiplicado por la distancia es doble costo. La otra alternativa es, sobre el mismo tablero principal, tratar de conectar el meter entre la red y las cargas, tal cual como está dibujado acá. Fíjense que la red se está alimentando, pero después a la salida del meter. Perdón, las cargas se están alimentando a la salida del meter y la red está siempre alimentando antes del meter. Y de esta conexión, donde está conectada las cargas, sacar la conexión al inversor. ¿Cuál es la contra? Que tengo la limitación de la distancia respecto al cable de comunicación. Nosotros recomendamos máximo 15 metros. Según manual, se recomienda hasta 25 metros. El cable de comunicación técnicamente puede llegar a los 100 metros de distancia, pero hubo problemas de comunicación, la señal se va perdiendo con la distancia. Nosotros recomendamos no más de 15 metros, en su defecto, si no se puede, 25 metros máximo. Entonces, bueno, resumiendo, tenemos dos formas de instalar el meter. Por un lado, con un cable de comunicación que no vaya más allá de 15 metros y el meter cerca de las barras principales de donde se conecta la red y donde se conectan las cargas. O la otra forma es el meter cerca del inversor y con eso me ahorro el cable de comunicación o achico la distancia del cable de comunicación, pero tengo la contra que voy a necesitar dos cables de potencia, ¿no? Dos conjuntos de cable de potencia que van a tener que recorrer la distancia que haya que recorrer entre el tablero principal y el tablero del inversor. Bueno, siguiendo con la presentación.
Bueno, acá pasamos a un sistema trifásico. Es igual al monofásico, con la única diferencia que en vez de dos cables vamos a tener cuatro cables, R, RS y T y neutro. Fíjense que acá en el diagrama seguimos hablando del mismo concepto, ¿no? El meter está siempre aguas arriba de los consumos y del inversor y aguas abajo de la red. Y los cables de comunicación, que son A y B principalmente, que van hacia el inversor. Acá tenemos otro ejemplo de la conexión en el inversor, de un inversor trifásico, donde los cables de comunicación van a ser, los pines de comunicación, perdón, van a ser el 5 y el 6. Después vamos a ver una tablita donde está resumido un ejemplo de los pines de conexión de distintos inversores. Siempre esto es una referencia. Por favor, tómense el trabajo de siempre leer el manual, porque puede haber, casi nunca pasa, pero puede haber alguna variación del fabricante y puede ser que no sean el 7 y el 8 y a veces caiga el 5 y el 6. La mayoría de las veces son el 7 y el 8, pero a veces puede pasar que sean los pines de conexión 5 y 6. Bueno, esta es la tablita que les decía, donde podemos ver los pines de conexión de distintos inversores. Es una referencia ilustrativa, ¿no? Como les repito, siempre vean el manual, lean el manual. El 16000 son 7 y 8, 7 y 8, 7 y 8. Bueno, el 1025 TL3, 5 y 6. Y después vamos a ver que los inversores llamados inversores comerciales, ¿no? Los que arrancan a partir de 50 kilowatts, eh, ya tienen otros tipos de pines. En este caso son el 1 y el 3, ¿no? Para la serie Mac. Y del 4 al 9 para la conexión del SEM. El SEM es el Smart Energy Master, que bueno, eso lo vamos a ver en otro curso, cómo es la configuración y conexión de un SEM. Pero bueno, en los Mac es el del 1 al 3. Acá, bueno, seguimos viendo, por ejemplo, el Mac 50 TL3X. Acá podemos ver el detalle de los pines de conexión. A, B y C no son los cables de comunicación A y B. Esto es ilustrativo, me está diciendo los pasos de conexión, ¿no? En el manual. En esta zona donde ven 1, 2, 3 van conectados el B y el A del meter. Y en el medio, en el 2, el tierra. Y bueno, y el detalle del 4 a 9 es para la conexión del SEM. Estos inversores tienen la particularidad de que se los puede conectar cuando están conectados a un Shine Master o a un SEM. Los cables de conexión salen de este conjunto de conexiones del 4 al 9 y se van conectando entre sí. Podemos conectar hasta 36 inversores, 36 o 32 inversores. Y esos 36 o 32 inversores van a estar todos monitoreados por un solo aparato de comunicación, que es el SEM. 32 inversores, acá me confirma Steffi. Bueno, y en el caso, volviendo al tema del trifásico, una vez conectado el meter eléctricamente y conectado el inversor eléctricamente y conectado los cables de comunicación entre meter e inversor, queda la fase de configuración del límite de exportación, ¿no? Igual que en el monofásico, tengo que encontrar la parte en la configuración que diga Export Limit, colocarla en On, seleccionar meter y poner el porcentaje de exportación, que sigue siendo cero si yo quiero inhibir totalmente la exportación. Bueno, acá vamos a empezar a ver algunos detalles de TPM.
por ejemplo, el TPM Aistron SDM 630. Fíjense que en el manual del meter me sigue indicando que el meter tiene que ir aguas abajo de la red y aguas arriba de los consumos, que es la casita, y aguas arriba del inversor, ¿no? Acá me está indicando cómo es el sentido de conexión. Lo que está arriba es la entrada y lo que está abajo es la salida, ¿no? Lo que está arriba es la red y lo que está abajo es consumos y inversor. El cable de comunicación, el RS485, los terminales A y B o B y A. Este meter es un TPM trifásico, tiene cuatro cables de potencia y tiene un límite de 100 amperes. Este meter es un meter de medición directa. ¿Qué quiere decir medición directa? Que la corriente que pasa de la red hacia los consumos o que pasa del inversor hacia la red pasa directamente por adentro del meter. Bueno, algunos detalles de cómo visualizar los parámetros del meter. Con esta tecla UI puedo seleccionar entre voltaje y corriente en el display. Con M puedo ver la frecuencia o el factor de potencia que está en ese momento pasando por el meter, ¿no? Factor de potencia de la instalación. Con E podemos seleccionar, ver la energía, ¿no? Que fue la energía que se fue exportando o se fue consumiendo. Y ustedes si ven en el manual van a poder ver más funciones por ejemplo, eh, de estos distintos se llaman touch, distintos touch, donde yo podría entrar y configurar parámetros del inversor, pero bueno, no lo recomendamos porque perdón, inversor no, del meter. No recomendamos setear el meter porque ya viene seteado. Después tenemos el meter TPM Istron tipo CT, ¿no? El TPM Istron tipo CT es un meter de medición indirecta de la corriente. ¿Qué quiere decir indirecta? Que por un lado el meter mide tensión a través de cables que se conectan directamente al meter, pero la corriente la mide de forma indirecta a través de de unos transformadores o bobinas que se llaman CT. Estos transformadores y bobinas convierten el campo electromagnético de la corriente que está pasando por el cable en una tensión de un valor bajo y una corriente baja que lee el inversor. Por eso es que pueden medir hasta 250 amperes. En este caso, el modelo que tenemos en Vega Energy es hasta 250 amperes. Bueno, acá podemos ver algunos detalles de conexión de los distintos CT. Los detalles de conexión de los CT a los bornes 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El cable de comunicación que va desde el meter hacia el puerto de comunicación del inversor, ¿no? Bueno, y acá detalles importantes. Siempre el meter está aguas abajo de la red, aguas arriba de los consumos y del inversor. Fíjense que los CT están siempre antes de la derivación a consumos y antes del inversor. Y que la medición de tensión, que es esto que está señalado acá con el círculo verde, esto es medición de tensión,
está también antes de los consumos y antes del inversor. Es importante también para que el meter funcione bien, ¿no? Y un detalle extra en este tipo de meter de tipo CT, de tipo medición indirecta, es colocar los transformadores en el correcto sentido. No es solamente colocar el CT envolviendo el cable, ¿no? Cerrando la bobina envolviendo el cable. Tiene que tener un sentido. Para eso, el transformador tiene indicado P1 y P2. P1 tiene que estar orientado hacia la red y P2 tiene que estar orientado hacia el hacia el inversor. Bueno, esto es lo mismo, visualización de parámetros. Con P podemos ver los distintos valores de potencia, con E los distintos valores de energía, con M los factores de potencia, frecuencia, y con U y I los distintos valores de tensión y corriente. Lo que acá hablábamos antes al principio de la distancia del cable de comunicación, por Growad, recomendado siempre menos a 25 metros. Por Vega Energy, recomendado 15 metros, ¿no? Pero ustedes, bueno, podrían ir hasta 25 metros, que sería aceptado como garantía del equipo. Pero bueno, los meter pueden llegar hasta 100 metros. ¿Cuál es el problema? Que el inversor tiene dificultades para empezar a leer la señal después de los 25 metros. Diego, buenas tardes. Disculpa que te interrumpa antes que se nos vaya más. Te hago una consulta. Sí, ¿La relación de transformación del OCT se puede corregir en alguna configuración como para poder ajustar al valor real de medición? Eh, eh, por ejemplo, nosotros hemos tenido por ahí que, por ejemplo, vos con una pinza amperométrica estás midiendo 25 amperes de consumo y el meter te está dando 12 o 13. Siempre teniendo en cuenta, obviamente, las distancias, la posición de los CT y todo. ¿Hay alguna posibilidad, hay una forma de poder modificar o ajustar los CT en el meter? mm, no, yo creo que no se puede modificar. Se lo consulto a Grover. Yo creo que no se puede modificar y no se debería intentar modificar, pero bueno, se lo consultamos a Grover. Y en ese caso, cuando tengamos diferencias de medición en cuanto a valores, puede verse a que haya una falla en el equipo, puede que se haya golpeado alguno de los CT y por eso esté dando mediciones erróneas, puede ser que sea Mirá, son equipos que tienen muy bajo porcentaje de falla, pero hubo casos que fallaron y los cambiamos. perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Podemos hacer, si quieren, aprovechamos la consulta de Valentín, hacemos más consultas y Sí, después Diego, sigo. acá tenías una de Claudio que dice, buen día, Diego. ¿Estas distancias de cableado pueden tener pérdidas o dar fallos entre el meter y el inversor? Sí, sí, por eso cuando hay un problema de comunicación, que generalmente en el inversor se manifiesta con error 401, eh, lo primero que hay que hacer es revisar la conexión, si el cable se cortó, eh, si hay humedad, ¿no? Si la distancia es mayor a 25 metros, ¿no? Eso genera, la distancia, obviamente la distancia genera que la señal se vaya debilitando, porque es una señal eléctrica, pero sí, la distancia Gracias, influye. Diego. Sí, perdón.
Sí, 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 Lo Claudio. contestaste, lo contando después te hice la pregunta. A ver si puedo consultarte adicional, no específicamente del Meter, pero cuando cargamos los sitios o cuando empezamos a ver los sitios por medio del módulo Wi-Fi, algunos sitios te registra o te muestra, mejor dicho, datos como de una aplicación más moderna y otros sitios con menos datos, como que fuera más viejo. ¿Sabes si eso se debe a algo en particular? Mirá, hará un mes ya, Growa nos había dicho que estaba actualizando estaba actualizando el servidor, el Shine Server. Puede ser que se deba a eso, pero no tengo, Eh, no tengo otra información que haya habido algún problema con eso o que haya alguna variante que dependiendo del tipo de equipo va a haber un tipo de visualización. bueno, te comparto en privado porque tenemos, son todos growers con distintas prestaciones y todos, algunos más nuevos, más viejas las instalaciones y sin embargo las muestras de las estadísticas son con diferentes gráficos y distintos datos. Pero después lo No hay comparto, no proble- hay problema. no hay problema, Claudio, dale cuando quieras. ¿Alguna consulta más? Bueno, seguimos avanzando. Una consultita, Diego, te consulto Sí, si tiene algo que ver con esto, que tengo algunas instalaciones que me marcan el monitoreo de las 24 horas y otras, la mayoría, a partir de que empieza a producir los paneles. Y tiene el mismo dongle, todo. tienen el mismo, sí, pero tienen el mismo inversor, todo igual. Puede ser, sí, 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 sí. La mayoría, desde que empieza a 7 de la mañana a producir, a partir de ahí empieza a hacer el monitoreo del consumo propio de la casa y la producción de paneles. El único dato que tengo es que la aplicación o lo que es el registro de los valores por parte del servidor de Growa se hace cada 10 minutos. Es el único dato que te puedo compartir, no tengo otra información. Bueno, bueno, estaría bueno, es importante muchas veces tener el consumo las 24 horas. Claro. Sí, bueno, lo vamos a anotar, pero no, la verdad que no tengo ninguna referencia de que haya habido algún problema con respecto a eso. Hola, Sí, verdad, Diego. sí, Te consulto. Mira, tengo un caso de un grow watt de 5 kilowatts eh, sí. on-grid, trifásico. Este fue uno de los primeros modelos en el año 2020. Ese no me acuerdo cuánto. Y se puso un meter y el tema es que el cliente, bueno, tiene las cargas, evidentemente consume más en una línea que en otra. Sí, sí, eso Y ya, esa consulta la tuvimos en una capacitación acá. Ya hablamos con Growat y la conclusión que nos dio Growat, después de haberle insistido bastante, es que los inversores no tienen la capacidad de autobalancearse. Por lo tanto, es un requisito de las claro, instalaciones. Cuando se instala un inversor trifásico, es un requisito de que sí, las sean instala- consumo trifásico. claro, O sea, todo parejo. o sea, la instalación tiene que estar balanceada. Si no está Bien, balanceada, el equipo va a inyectar lo mismo por cada una de las fases y puede ser que haya un error al momento de inhibir. claro, Al momento de inhibir va a haber un error porque el meter le está diciendo, en realidad el meter lo que tendría que hacer es sumar las tres fases y mandarle una señal y que el inversor haga un promedio. Pero la realidad es que no pasa. sí, sí, sí. Y la, y O la, sea, la, y la justificación que nos da Grow, el argumento que nos da es que el inversor está preparado para cargas balanceadas. O que perfecto. no esté más de un 10% de balanceada. Claro, sí, sí, sí. Está, bárbaro. Esa es la explicación, el argumento de Grow. Sí, en esto terminé optando, bueno, primero que era un domiciliario, entonces obviamente las cargas son diferentes. No es lo mismo a un comercio Claro,
porque está más balanceado y bueno, en este caso es o poner un monofásico o venderle la red y olvidarse del problema. Ese sería un poco lo ideal. Es exacto, claro, exacto. Perfecto. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, seguimos un ratito más y después hacemos otra pausa y hacemos consultas. Bueno, como decía, conexión de comunicación de cables, el RS485, por ejemplo, este es un MATS 150K, es un inversor comercial grande. Bueno, este inversor tiene, eh, si nosotros vamos a conectar un solo inversor a un meter, vamos a tener los pines de conexión 3 y 4, ¿no? Ahora, si vamos a conectar más de un inversor, porque muchas veces se da el caso de que en este tipo de inversores comerciales voy a poner 5, 6, 15 en paralelo, ¿no? Por ejemplo, en un campo solar de 2 megas, poner ir 8 en paralelo. Lo usual es usar un SEM, un tipo Smart Energy Master, perdón, Smart Energy Manager, que lo que va a hacer es, a través de los puertos in y out, va a interconectar, los distintos inversores se van conectando entre in y out en los puertos de comunicación, y en el último inversor salgo hacia el Smart Energy Manager con 5 y 6. Bueno, por eso está en el detalle de los manuales de los inversores. Y como le dije, la capacitación de Zen la estamos preparando, pero la vamos a dar porque es otro accesorio importante que, bueno, resuelve problemas cuando tengo más de un inversor del tipo on-grid y los quiero inhibir o controlar al mismo tiempo, ¿no? Con un solo, como decía, con un solo aparato y no con un meter por cada inversor. Repito, en este tipo de inversor, si yo voy a conectar un solo inversor, van al 3 y el 4. Si voy a conectar más de un inversor, voy a usar un SEM. Y entre el inversor 1 y el inversor 2 voy a ir de los cables 3 y 4 al 5 y 6. Y así voy a repetir toda la cadena hasta llegar al último inversor. Y del último inversor voy a salir hacia el SEM a través del 5 y 6. Bueno, acá vemos otro TPM que puede aparecer digamos, en los distintos productos que ofrece Vega Energy, que es el TPM Chin, ¿no? Que es un TPM trifásico, un meter trifásico, que tiene sus particularidades. Funciona igual que los otros, tiene las mismas propiedades que los otros, pero hay que mirar cuál es el diagrama de conexión, cuáles son los pines de conexión. En este caso, los pines de conexión del cable de comunicación van hacia los pines 24 y 25. Y acá pueden ver un detalle de cómo son las conexiones de la parte de potencia, ¿no? Acá podemos ver los cuatro cables, L1, L2, L3 y neutro. L1 es R, L2 es S y L3 es la T y el neutro. Preguntas frecuencias. Perdón, preguntas frecuentes. ¿Se debe setear un meter? Un meter no es necesario setearlo. Así como lo reciben en su caja, ya está listo para hacerle las conexiones y que comience a funcionar. Si el sistema no está en funcionamiento, uno de los puntos a revisar es que el baud, el baud rate, se encuentre en 9600. Por default, el equipo llega programado así. ¿El address se debe cambiar según el modelo de inversor? No. Para la instalación de un meter no hace falta configurar nada en relación al address. ¿La distancia entre el meter y el inversor puede prolongar más allá de 100 metros? No, incluso no es recomendable un meter a una distancia mayor a 25 metros. Si el sistema va a contar con un limitador, lo ideal es pensar la instalación del inversor lo más cerca posible del lugar donde se va a colocar el meter. Evitar dentro de lo posible que el cable de comunicación viaje por el mismo canal que los cables de alterna para evitar ruido y en especial cuando la distancia es larga. Entonces, repito, no mayor a 25 metros y evitar que el cable de comunicación
esté en la misma canalización que los cables de potencia. ¿Cómo se prueba si el meter o los CT se encuentran bien instalados? En primer medida, aconsejamos terminar la instalación antes del mediodía o lo más temprano posible, ya que para poder hacer las pruebas se necesita de energía solar. No debería haber inconvenientes, pero si surge alguno, las modificaciones llevan tiempo y perdemos horas de sol. Lo primero a revisar en el meter es que aparezca un símbolo de un teléfono. Esto nos asegura que el inversor y el meter tienen buena comunicación. Si contamos con un inversor con display, la prueba es rápida. Se enciende el sistema, se apagan todos los consumos dentro de lo posible, o conocemos el valor de los consumos que quedan encendidos, ¿no? Hacemos el cálculo y verificamos que el inversor no esté generando, solo el autoconsumo que es despreciable. Luego se encienden los consumos y observamos si el inversor subió su generación. Esto es fácil de hacer, o sea, una vez que está todo conectado, si apagamos los consumos, el inversor tiene que caer en potencia. Eso quiere decir que está todo bien conectado y que el inversor está bien configurado en cuanto a limitación de exportación. Si le damos consumo a la instalación, el inversor va a automáticamente subir su potencia generada, siempre y cuando sea un día soleado y haya generación, ¿no? Si el inversor no cuenta con display, la prueba es la misma, pero lleva un poco más de tiempo, ya que debemos ver estos cambios en el Shine Server. Y la carga de datos en el servidor demora 5 minutos. Aconsejo encender consumo durante 10 minutos y luego apagarlo durante 10 minutos. Similar a la prueba anterior. Similar a la prueba anterior, pero si lo tengo que monitorear desde el server, tengo que tener en cuenta los rangos de lectura del server, que son de cada 10 minutos, ¿no? Por eso dice encender los consumos durante 10 minutos y apagarlo durante 10 minutos. Si lo hago durante 15 minutos, mejor, ¿no? Hago esos periodos en los 15 minutos, es mejor. Similar a la prueba anterior. Verificamos si está bien conectado con los valores, ¿no? Así vamos a verificar si está bien conectado, si vemos que en esos 10 minutos de prueba subió la generación o bajó la generación, ¿no? O subió la potencia o bajó la potencia. Bueno, fue una introducción a Meter. Queda el espacio abierto para cualquier consulta. Ahí tenemos una consulta por el chat de federico.net que te está consultando si la instalación del meter siempre se debe instalar si no derivas a la red. Supongo que se refiere a si no inyectas a la red. Federico, si quieres aclararnos por el chat. Sí, me estaba refiriendo a ese tema. Si no, o sea, si no inyectamos, devolvemos a la red. Normalmente en Tenés algunos que lugares tener, no, tenés no que se tener, utiliza, no se utiliza, perdón, el sí, medidor bidireccional. por lo general, las compañías de distribución no te permiten tener un equipo generador que pueda inyectar energía a la red. Por lo tanto, si va a haber en algún momento una condición en la instalación que haga que la potencia del inversor sea mayor a los consumos, va a haber inyección. Por lo tanto, recomendamos que se instale el meter. Ahora, si vos el proyecto que hiciste en conjunto con el cliente, te asegurás que el 100% del tiempo, o sea, todos los días, el consumo de la instalación va a ser superior a la generación, entonces ahí tenés asegurado que la inyección a red va a ser siempre cero. En ese caso, podés evitar el meter. Pero ten en cuenta, y esto se lo tenés que aclarar al cliente final, es que si en algún momento esa condición deja de existir, o sea, si no hay consumo, el inversor va a inyectar a la red. Y eso se puede traducir en una multa de parte de la compañía. Por ejemplo, grandes fábricas que consumen mucha potencia, yo puedo hacer una instalación fotovoltaica que nunca supere esa potencia, ni siquiera en invierno.
Entonces, si yo la diseño para que en invierno, perdón, para que en verano, que es en el momento donde hay más generación solar, diseño la instalación para que nunca supere el consumo mínimo, entonces en ninguna condición del año va a superar ese consumo. Pero esa misma fábrica puede llegar un domingo y los domingos no trabaja, entonces los domingos no hay consumo. Ese domingo va a haber inyección de energía seguro a la red.